Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuaremos con el estudio del libro de los Salmos y como lo hacemos habitualmente repasaremos los últimos tres. Recordamos en resumen, por ejemplo, que el Salmo 34 nos invita a tener en cuenta muchas razones para alabar a Dios. El Salmo 35 es una oración modelo pidiendo la protección de Dios contra los enemigos y el Salmo 36 es un llamado a considerar la misericordia de Dios aún sobre la maldad del hombre. En esta oportunidad vamos a compartir el Salmo 37, que debido a su extensión, 40 versículos, les invitamos a que puedan leerlo en primer lugar antes de continuar con la consideración del mismo en este devocional. El Salmo 37 es también un salmo de David. Es una experiencia suya y una promesa de bendición futura al remanente fiel a Dios, y está escrito en forma de acróstico. Cada versículo o sección de este salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Este salmo tiene unos 40 versículos, lo cual quiere decir que cada dos versículos la frase se inicia con una letra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, dos versículos de este salmo comienzan con la letra Aleph, dos versículos con Bed, dos con Gimel, lo que sería el equivalente a nuestro A, B, C, y así sucesivamente recorriendo el alfabeto hasta el final. Es un salmo que ha sido de gran bendición para el pueblo de Dios a través de las edades. Dado el carácter devocional de este estudio, solo veremos 5 consejos que surgen del tema principal, que es la perplejidad del salmista al considerar, tal como expresa el título en nuestras Biblias, el camino de los malos. Hoy también es común la tentación de pensar que a Dios no le interesa lo que sucede en la vida cotidiana de uno mismo, o que Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos, pues estos a menudo prosperan más que los justos. La solución que da el salmista es confiar en la justicia de Dios, pues la prosperidad de los impíos es efímera. Al fin Dios enderezará las cosas, hará justicia. El salmo es un desafío para mirar a Dios y la bendición de confiar y obedecer a Él en vez de mirar la acción de los malvados y actuar acorde o actuar igual que ellos. Estos 5 ejemplos o consejos que vamos a ver abarcan hasta el versículo 7, nada más. Versículo 1 y 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 7 y un plus en el versículo 8. Y comenzamos viendo el primero de ellos. Versículo 1 y 2, consejo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. La prosperidad de los malos era algo que le preocupaba mucho a David. Este es un tema que se trata también en el Salmo 73 y en otras partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué parece prosperar los malvados? En el Antiguo Testamento Dios prometía a los creyentes prosperidad terrenal y material. Él no ha prometido lo mismo a los creyentes en la actualidad, porque nuestra esperanza se encuentra en el cielo y no en esta tierra. Pero la esperanza de Israel estaba depositada en esta tierra. Las personas de aquella época miraban a su alrededor y veían que los malos o malvados prosperaban. Podían ver que los campos de los malvados estaban siendo regados por la lluvia, floreciendo, mientras que no muy lejos las personas pobres y justas pasaban por dificultades y escasez. Era realmente difícil entender por qué tenía que ocurrir situaciones como estas. Y David llegó a la conclusión, como Asaf llegó a la misma conclusión en el Salmo 73, que algún día los malvados serían cortados como la hierba. En varias ocasiones a lo largo de la historia, muchos cristianos se han preguntado por qué Dios permitió que dictadores hicieran tanto mal a sus pueblos. Pero por otra parte podemos ver cómo terminaron su vida y cómo desaparecieron sin dejar a su generación y a las generaciones futuras ni un solo recuerdo digno, sino un legado destructivo. A su debido tiempo Dios se ha ocupado de ellos, y ello debiera hacernos reflexionar y tranquilizarnos
cuando, al mirar a nuestro alrededor, vemos que los malvados prosperan. El mal siempre debería interpelarnos, pero el denunciarlo con firmeza, el no pasarlo por alto, no debería crear en nosotros un espíritu de venganza contra los que lo cometieron. Al contrario, Jesús nos enseña a orar por ellos. Abrigar amargura anularía cualquier posibilidad de perdón. Pongamos nuestra confianza en Dios, quien sabrá encargarse de nuestro asunto. A veces, el creyente es atraído por el aparente éxito de gente sin escrúpulos. Otras veces, sencillamente se enoja contra Dios, o solamente dentro de sí mismo. La palabra impacientarse significa calentarse o estar enojado. El salmista exhorta al justo a no enojarse. No hace falta porque Dios hará justicia. Además, la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Pronto se secan, dice el versículo 2. Es la historia de todo lo que se basa en el tiempo, pero no en la eternidad. Los impíos son muy inestables. Muchos personajes famosos han tenido un fin trágico. Las sentencias o dichas del Salmo muestran el contraste entre el justo que confía en Dios y el malvado que no le obedece. A partir de allí los versículos 3 al 7 dan un énfasis positivo. Y es como un consejo o una serie de consejos donde nos llevan a pensar que no es necesario enfocarse tanto en las dificultades, sino en Dios. Notemos los imperativos. Confía, deleítate, encomienda y calla. Segundo consejo, el versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta fue una promesa al pueblo terrenal de Dios. Es como si les hubiera dicho, estableceos en la tierra y manteneos fieles. No se preocupen por los malvados. Confíen en mí porque yo los cuidaré. Esta confianza en Dios nos incita a hacer el bien. Y para ello, la vida de Cristo nos sirve de modelo. Él anduvo haciendo bienes, dice Hechos 10:38. Una fe profunda en el Señor nos conduce a imitarlo por amor y no por conveniencia. El justo descansa en el Señor. Apaciéntate de la fidelidad puede tomarse como seguir o interesarse en la fidelidad, es decir, ser fiel. O puede hablar más de vivir tranquilo porque descansa en la fidelidad de Dios. El versículo 3 indica, como lo hace toda la Biblia, que la fe y la obediencia van juntas. Tercer consejo, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta fue una promesa para Israel que también se aplica a nosotros en el día de hoy. No estoy seguro de que el Señor nos vaya a prosperar en todos nuestros asuntos materiales, pero Él ya nos ha bendecido con bendiciones espirituales y continuará derramando sobre nuestra vida todas las bendiciones que nosotros podamos recibir. Después, tomemos nota de lo que tenemos que hacer. Disfrutar de nuestra relación con el Señor y Él nos concederá los deseos o peticiones de nuestro corazón. Aprendamos a hallar nuestro gozo en el Señor Jesús, principalmente leyendo la palabra de Dios. Su perfección moral cuando hacía el bien, su sumisión y su humillación en la cruz, nos unirán a esta persona, la única que es digna de nuestra adoración. Si nos gozamos en el Señor, sencillamente pondremos toda nuestra vida en sus manos. Él conoce nuestras necesidades, ora por nosotros y se encarga de nuestro futuro. Deleítate en Jehová, dice el versículo 4. Es el secreto del contentamiento y madurez cristianos. Y qué promesa. Si uno vive la primera parte, sus anhelos estarán conformes o acordes con la voluntad de Dios. Cuarto consejo, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dios nunca actúa demasiado pronto ni demasiado tarde. Él siempre interviene en el momento oportuno. Para sentir su paz, escuchemos su precioso secreto, esperar en Él, confiando en sus promesas.
Aquí se nos está pidiendo que pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Hay muchos creyentes en la actualidad que parecen no estar de acuerdo por la forma en que Dios les trata y no han hecho realidad esta entrega de su vida. Aquí dice, confía en Él y Él hará. Dele tiempo a Dios, estimado oyente. Él realizará obras en su vida, en mi vida, porque Dios es bueno. El concepto pagano de Dios era considerarle como un ser terrible. Solo tenemos que contemplar el aspecto de sus ídolos para comprobarlo. Pero muchas personas, incluso algunos cristianos, parecen tener un concepto parecido de Dios, al creer que Él es como un tirano que puede volverse contra ellos y castigarlos sin piedad en cualquier momento. No nos olvidemos, Dios hará todo. Nos enseña cómo preservar nuestras mentes en tranquilidad en medio de ansiedades, peligros y ríos de problemas. Encomendar todo sobre Él es la esencia de la fe. Los cristianos no somos fatalistas. La Biblia enseña que Dios actúa en respuesta a la oración con fe, cambia las cosas, las situaciones y las personas, y no solamente al que ora. Quinto consejo, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Simplemente, finalmente, descansemos en el Señor. Qué maravilloso es poder esperar pacientemente a que Él actúe. Nos cuesta, es verdad, pero no debemos preocuparnos cuando los malvados prosperen. No debemos permitir que el éxito de los malvados en sus estratagemas nos irrite ni nos ponga nerviosos, porque la fe implica la paciencia. El creyente espera que Dios actúe. El propósito de Dios no siempre es evidente, sino hasta muchas veces muy tarde. El consejo no te alteres cabe bien aquí, porque el justo ve que muchos por su viveza logran sus deseos, aunque sea por medios deshonestos. Requiere paciencia y fe negarse a estas maneras de avanzar o prosperar. En ese sentido, como un plus, el versículo 8 acompaña esta idea al expresar lo siguiente: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te apasiones en la misma palabra que no te impacientes en el versículo 1 y no te alteres en el versículo 7. El salmista lo enfatiza. El enojo no conviene, pues hace que los justos se metan en el mismo camino que los impíos. A lo largo de todo este salmo encontraremos muchísimas referencias a dos acciones, las de los impíos y las de Dios. Las primeras acciones como ejemplo de lo que no debemos hacer. Las segundas acciones como mandamiento de lo que sí debemos hacer. Sabio sería no quedarnos simplemente con estos 5 consejos y avanzar personalmente en la lectura y meditación completa de este precioso salmo. Pero quisiera cerrar con los últimos 2 versículos, 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Finalmente, la salvación siempre es de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Ayudará, librará. Lo hace a lo justo porque en Él se han refugiado. La confianza en Dios hace la diferencia en nuestra vida. Este salmo afirma la providencia de Dios. Y no hemos de olvidar el problema de por qué sufren los justos o por qué prosperan los impíos. Pero tampoco debemos olvidar esta enseñanza básica de la providencia y el cuidado de Dios en todo momento, en todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en este nuevo día que Él nos da.